Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, en nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Señor Jesús, Y haznos santos. Virgen de la ternura, Ruega por nosotros. santos y ángeles de Dios. Rueguen por nosotros. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santo en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus 7 dones sagrados, premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alegrémonos, ¿no?, en el Señor para seguir adelante. Hoy nos toca trabajar sobre Cristo crucificado. Y ahí también aparecen los carismas de sanación interior y exterior. Y aparecen varias cosas que vamos a ir trabajando y que debemos estar como atentos a todas estas cosas porque nos ayudan mucho. Así que ahí en la oscuridad también tiene, ahí bajo los pies, más abajo, donde tiene la calavera. Judas también lo vendió, así que hay varias cosas por ahí del mal y del bien. Así que tiene este icono, Jesús crucificado. A un lado está María y su madre y otras mujeres. Al otro lado está Juan Evangelista y hay otro hombre. Así que ahí tenemos varias cosas también para contemplar todas estas cosas. María a un lado es importante y también Juan al otro lado, que nos ayuden en todo este camino maravilloso. Durante la misa ya saben que hay una primera parte, una segunda parte, ya hemos ido paseando de esas primeras partes y ahora estamos en la tercera. Es bueno que nos estemos preparando para el momento en el cual tengamos esto que hemos ido diciendo de qué digo, qué me dicen y qué dice Dios de mí. Todo eso hemos ido viendo personas que han ido teniendo este problema. De repente se ven muy mal porque andan en el mal camino, que después ven a los demás que los invitan a salir de todo eso y los acompañan. Y después ven que Dios nos ama mucho y que quiere que estemos en un camino de santidad. Por eso hay que trabajar sobre un análisis que se llama de la realidad y otro tema que de alguna manera nos puede ayudar, que dice la Iglesia. Es muy importante, nacemos en la Iglesia y para la Iglesia. Y pues tenemos el diagnóstico, que es lo que conviene llevar adelante. El tema de la misa es muy importante por la cantidad de cosas lindas que ocurren y que nosotros debemos estar como atentos para que todas esas cosas que ocurren, que nos ayuden en este camino maravilloso de instaurar el reino de Dios. Ahí en la palabra de Dios, lo primero que tenemos que ir haciendo es justamente con la curación, la sanación, tanto interior como física.
Ahí en el capítulo 2 de Marcos, curación de un paralítico, desde el versículo 1 y siguientes nos va poniendo algo que lo vamos a ir comentando porque es fundamental para todo esto. Y nos dice de esta manera: unos días después Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico llevándolo entre 4 hombres, y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba y haciendo un agujero, descolgaron la camilla en la que iba el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí es sacar el odio. Lo más difícil es sacar el odio. Por eso, una vez que sacamos el odio, ya es más fácil la sanación. Tus pecados te son perdonados. El odio se ha ido. Y ahí experimenta algo nuevo, el paralítico, para ir saliendo de la parálisis. Después viene, una vez que sana el tema del odio y se pone en un camino de amor, también experimenta que se va realizando la salud, se va sanando. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Tenían la cara de malos, le pusieron mala cara, está blasfemando, hablan mal de Jesús. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y ahí Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban, allá algo les dijo: ¿qué están pensando? Es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Acá tenemos entonces otro tema que es muy importante. Si el otro es salir del odio, aquí es salir de los pensamientos negativos. Y estos hombres, acá pone nada más por los escribas, pero también suelen poner en los fariseos, en otro de los lugares, y entonces se unen para hacer daño, para poner mala cara. No lo querían a Jesús, lo querían matar solamente. Y entonces ahí vemos que Jesús le vio la cara y los confrontó. Y esa confrontación fue fuerte. ¿Qué están pensando? Generalmente nosotros también las tenemos así, cuando encontramos a alguien que le decimos: ¿cómo te va? Bien. Y uno le mira la cara y tiene una cara fea, y uno le dice: ¿no se nota? Y entonces ahí se da cuenta el otro de que la cara habla. Y habla de que está mal, como esta cara de los fariseos o de estos que son escribas. Por eso nos ayuda mucho en este camino a salir del pecado, a salir de lo que te impide llevar adelante la misión de la sanación, que son carismas. Este es un carisma que es muy importante. Hay ordinarios y extraordinarios. Este es un carisma que no es ordinario, sino es más que ordinario. Por eso es muy importante, extraordinario. Y por eso conviene trabajarlo bien. Otra de las cosas que trabajan en todo esto y trabajan muy bien es lo afectivo, el mundo afectivo. Entonces en el mundo afectivo solemos estar mal. En el mundo que nos toca vivir se pelean unos con otros, los matrimonios que había maravillosos se fueron a pique, se empezaron a pelear. Entonces eso lleva a unos afectos negativos. Hay que ir metiendo afectos positivos. También esto lo podemos poner ahí con facilidad porque eso también sana, afectos positivos. Y después ya viene el cuarto, donde
le quiere llevar ya al paralítico a su casa. Entonces ahí dice, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu camilla y a tu casa, y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados. Dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, ya estaba bien, ya estaba sano, ya había dejado el pecado, el odio, ya había confrontado también todo el tema de los pensamientos negativos y afectos negativos, y ahora le queda el camino del amor. Él se levantó enseguida, tomó su camilla, salió a la vista de todos con alegría. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios, diciendo, nunca hemos visto nada igual. Unos siempre lo aplaudían a Jesús por las cosas maravillosas y los otros lo perseguían, querían matarlo. Así que tenemos todo esto para el tema de la cruz. No es cualquier cosa el tema de la cruz, es un tema muy importante. Así que hay que estar como atentos a todo esto para que veamos que dentro de la cruz también entra todo esto que es muy importante. En cuanto a Getsemaní, también es muy importante. Ayer hablamos de todo el tema de la Santa Cena, y ahí habla también, antes de eso, de lavar los pies y hablar con los que están ahí con él, con los apóstoles. Vemos todas las dificultades que hay, cómo Jesús habla, cómo dialoga, cómo Pedro cambia, no me laves los pies. Y entonces se los lava, y entonces el mismo Pedro se lo pide, que le lave los pies, pero no como quería Pedro, que le lave todo, sino no, solamente los pies. Ahí la tenía muy clara Jesús, y entonces vemos cómo también el Señor nos va ayudando para llegar a la humildad. La humildad es fundamental en todo este camino de llegar ahí a la montaña para ser crucificado Jesús. Por eso lo dejamos para el último momento, para otra charla donde trabajaremos todo ese tema del camino hacia donde está la cruz, hacia la montaña. Bien, pero acá todavía no se ha llegado a eso. Después de la cena, de la Santa Cena, empieza todo el camino de Getsemaní. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Vemos esta realidad de Jesús. Por amor a nosotros, llega a este momento de la tristeza y a este momento de la angustia. Entonces les dijo, mi alma siente una tristeza de muerte. Mi alma siente una tristeza de muerte. Cuando nosotros estamos trabajando con la oración contemplativa, y ahí viene un momento en el cual nos hace mucho bien en lo que llamamos la soledad profunda, vamos directamente ahí, hacia un glorioso amanecer que tenemos la mayoría en la comunidad. Es un librito donde habla de eso, y en el número 15, donde habla de Santa Teresa de Calcuta, ahí habla que ella estuvo 11 años en esa tristeza muy grande, y que cuando escuchó a un sacerdote y fue a leer y a meditar y a vivir este tema de Getsemaní, al leer esto de la tristeza de muerte en Jesús, que da la vida por ti, por mí, por nosotros, ella empieza a entregar esa tristeza de muerte en la de Jesús y empieza a llevarla con alegría, porque ahí nos está salvando Jesús. Es algo grandioso. Yo llevaba 6 meses, y ahí después de los 6 meses, cuando leí esto,
me encantó ver lo de Jesús, que da la vida por mí, por cada uno, y ahí mi tristeza de muerte se une a la de Jesús y empiezo a llevarla con alegría, que es la soledad profunda que muchos han estado teniendo, o varios, o varias, ahí en este camino que estamos haciendo en la oración contemplativa, porque hay como una tristeza, parece que uno está mal por todos los lados y de repente es que en el día va a salir algo muy lindo, o dentro de 10 días, o 15 días, o 20 días, pero vete y lee ahí, medita ahí, para que no tengas que estar un día y otro día, sino ahí mismo, en cuanto te das cuenta, ahí empiezas a tener todo esto de una manera muy hermosa, que al tener a Jesús en mí o en ti, y al tener esta alma en Jesús, en Dios, es lo que nos da la unión mística. Por eso todo esto va tomando el camino de la santidad. Y esto es lo que decía Santa Teresa, siguiendo el Vaticano II, Santa Teresa de Calcuta. Todos estamos llamados a la santidad. Todos, hombres y mujeres del planeta Tierra, estamos llamados a la santidad. Todos estamos llamados a la alegría. Todos estamos llamados a vivir como hermanos, hijos del mismo Padre Dios. Por eso siempre acá hay algo que muere para vivir en Dios y desde Dios, y es esta tristeza de muerte. Quédense aquí velando, dijo Jesús, quédense conmigo, estos tres. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra orando así: Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo grande acá es la voluntad de Dios, no mi voluntad. Si yo hago lo que yo quiero, soy un fracasado, que es lo que le pasa a la mayoría del planeta. Pero si hago lo que Dios quiere, es algo grandioso, porque es Dios el que hace de mí un hombre nuevo, o hace de ti un hombre nuevo, o una mujer nueva, y te lleva a estar con alegría. Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, y lo dice una y otra vez. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Es normal que cuando uno esté cuidando a un enfermo y que esté pasando por muy mal momento, sea un día y otro día más hasta que se cansa. Y entonces ahí vemos que se duerme. Están pasando por un momento difícil. Esos tres apóstoles que hay ahí cerca de Jesús, los tres saben que ya lo ha dicho varias veces, que lo van a matar, que lo van a llevar por distintos lugares. Él mismo se lo dijo, lo van a hacer pasar por muchas cosas terribles. Y entonces están preparándose para esto, no es una tontería, es una realidad. Y entonces ahí le dice todo esto: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vuelve junto a los discípulos, los encuentra dormidos. Jesús dice a Pedro: es posible que no haya podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora. Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez, suplicó también al Padre: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar, los encontró otra vez durmiendo. Sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez. A veces cuando estamos en las heridas, cuando estamos enfermos, hay personas que de repente están necesitando que haya gente a su alrededor. Pero en otros casos,
hay gente, ¿ven?, que está re mal. Y entonces no quiere que le hablen. Uno necesita el silencio interior. Es fundamental. A veces si uno habla es peor. Siempre recuerdo una joven, yo estaba en Capital hace 30 y tantos años, y ahí iba a un hospital y había una joven que tenía problemas en los riñones. Y entonces estaba siempre alegre, pero un día fue y empezó a llorar y lloraba. Y si uno hablaba con ella, lloraba más, y entonces había que parar. Y entonces yo ahí paré y entonces me fui, la bendije y me fui para que el Señor la ayudase. Después de unos días volví y entonces estaba feliz, parecía un ángel. Después al poco tiempo partió a la eternidad. Pero es el dolor. Es un dolor tan grande que en el dolor de Cristo tiene valor infinito. Por eso nos va hablando de todo esto que es maravilloso y que nosotros cuando estamos en el dolor debemos entregárselo al Señor. Entonces ahí nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre, Jesús, va a ser entregado. Llegar la hora es que ya Él acepta la realidad. Acepta la realidad de que tenga que pasar por los momentos más difíciles de su vida, que es la pasión. Entonces, todo ese camino difícil ha llegado ahora, pero Él lo acepta con amor. Todo lo que sea eso de las humillaciones que le van dando, que se ríen de Él, que le ponen ahí una coraza, hay espinas, una corona de espinas, y le pegan ahí, le pegan en otro lado y le dan golpes. Y entonces todo eso en Jesús es nuestra salvación. Da la vida por nosotros. Es grande el amor de Dios, es infinito el amor de Dios. Y ahí Jesús, hasta dar la vida por nosotros, esto es grandioso. Por eso nos va hablando ahí. Ahora pueden dormir, le dice, y descansar. Ya tomé la decisión, ya está todo. Ya veo lo más complicado era hacer la voluntad de mi Padre Dios y estoy decidido a hacerla con toda mi alma, con todo mi ser. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Y después no es que termina ahí, sino es que sigue. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, y Judas ya tenía todo armado, ya le habían dado la plata, 30 monedas de plata, y está ahí con toda esa gente que quieren matarlo. Así que ahí vemos uno de los 12 acompañado de una multitud con espadas y palos, y ahí enviada por los sumos sacerdotes, los dirigentes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: es aquel a quien voy a besar. Así que deténganlo. Ya tenía todo preparado. Y Jesús sabía todo. Y sabía que tenía que ir a la muerte. Y sabía que iba a estar Judas ahí. Inmediatamente se acercó a Jesús, diciéndole: salud, maestro. Y lo besó, como si fuese nada, como si no supiese la verdad. Jesús le dijo: amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote,
cortándole la oreja. Jesús le dijo, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles, pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, según las cuales debe suceder así? Y en ese momento dijo Jesús a la multitud, ¿soy acaso un bandido para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. ¿Ven? Todo ese camino es muy importante para llevarlo en la senda adecuada en la que Jesús va haciendo su camino. Y ahí en el camino vamos a ir también haciendo alguna cosa, leyendo alguna cosa que nos pueda ayudar en todo este camino, que es justamente el camino hacia la cruz. Todo esto también va como metido en la oración contemplativa. Y en esa oración contemplativa también entra lo de santos y santas. Yo les decía que la misa es muy importante y que hay que trabajarla y que hay muchos testimonios de todo lo que hacen en la Eucaristía. Santa Teresita del Niño Jesús tenía ese carisma hermoso en el corazón de la Iglesia, yo seré el amor. Ella había pedido a ver cuál era el carisma y Dios se lo dio. En el Salmo 89, también 88, a veces le ponen uno, a veces otro, ahí empieza, cantaré eternamente las misericordias del Señor y anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Es una manera hermosa de ir trabajando en este camino que es el camino de entrar en Dios y desde Dios. El alma mirando a Dios, Dios mirando al alma. Y ahí se da la unión mística, que es lo que fue pasando en Santa Teresita. Siempre fue una niña, siempre ha sido alguien que ayuda en todo lo de los niños y las niñas para entrar en el reino de Dios. Ella entró bien en aquello que dice Jesús, que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Hay varias cosas que tiene Santa Teresita que son muy importantes y que hay que tenerlas en cuenta. Santa Teresita, ella ve y se ve débil, se ve imperfecta, ahí como la más pequeña de todas las criaturas. Ella sabe que todas las criaturas somos del Señor, empezando por los ángeles y terminando por los últimos, que quizá ni siquiera los hemos visto nunca porque son demasiado chiquititos. Y así quiero yo también trabajar en este camino, que es muy hermoso y muy profundo. El deseo de Teresita, ser una gran santa. Y así deseo, porque es lo que dice la Santa Teresa de Calcuta, del Vaticano II. Todos estamos llamados a la santidad. Todos los seres humanos del planeta, todos estamos llamados a la santidad. Entonces yo necesito eso. No es que quiero ser más ni menos, es que estoy llamando como todos, llamados a la santidad, todos llamados a la santidad.
desearlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Su deseo es grande. Tenemos que tener los grandes deseos para llegar ahí, y eso nos ayuda mucho. Deseos grandes, y así también desearlo. Todos los que queremos vivir con alegría, que eso es la santidad. Desconfianza no, eso es malo. Siempre tenemos que tener confianza con la mamá, pero muchas mamás han tratado mal a la hija o al hijo y no tienen confianza en ellas. En esto es al revés, es tener confianza en Dios porque Él es el verdadero Padre de todos y de todas, y es el Padre que es Dios y que siempre nos da todo, porque Dios siempre nos ama. Ser humano de vez en cuando, y la naturaleza no te perdona nada. Así que vemos a un Dios que ama infinitamente, confianza de llegar a ser. También es un deseo grande. Y después habla estar sin nada. Esto es lo que le pasaba a Santa Teresita cuando tendría unos 14 años más o menos y encontró un periódico y en él había un hombre que había matado a 2 mujeres y a una niña para robarle. Y entonces sabía que iba a la muerte porque odiaba a Dios y entonces no veía la forma de cómo resolverlo. Entonces le pidió a Jesús, dame tus méritos porque yo no puedo hacer que este hombre que ha tenido este camino de matar a 3 personas, a 3 mujeres, 2 grandes y una niña, no tendría salida para irse a la eternidad, al cielo o al purgatorio. Y ahí, con los méritos de Jesús, ahí trae esto de las personas. Porque el cuerpo, cuando uno muere, va otra vez a donde vino, a la tierra, pero el alma va a Dios. Por eso hay que salvar almas. Y entonces, ¿cómo salvó el alma de este hombrecito? Entonces dice, tengo mi primer hijo espiritual, después ya empieza a tener más y más y más. Y qué bueno que nosotros lo estemos también teniendo o pidiendo, que nosotros podamos ver personas que van directamente a lo peor, porque han vivido en ese camino de droga, alcohol y toda clase de cosas malas, matando gente, y entonces uno ve que van para allá y en el camino de repente aparece este hombre o mujer que pide los méritos de Jesús para que se salve este hombre o esta mujer. Allá en México, hace un tiempo, no muy largo, hablaban de esto, que había un hombre que había matado mucha gente y que había matado a 12 allá mientras estaba en la cárcel. Y entonces, en un momento determinado, decidió convertirse. Y al decir que quiere convertirse, el sacerdote le dice, mira, cada día en la misa, por eso es un ejemplo de misa y es muy fuerte, porque él cada día comulgaba y cada día que comulgaba lo ofrecía por el hombre ese que había matado, y un día, otro día, y llegó el día 12 y también tomó la comunión, y después de tomar de la comunión se fue con todos los que estaban ahí y estaba el motín, y en ese motín que él podía haber matado como otras veces, no quiso matar y lo mataron a él. Ahí tenemos uno de los casos también del poder de la Iglesia, poder de la Eucaristía. Es algo grandioso. Por eso siempre en la misa suele haber muchos milagros, como yo decía el otro día, que San Alfonso María de Ligorio, él decía que había en ese momento de la consagración, y él veía por lo menos 24 milagros cada día, solamente en ese momento, pero en toda la Eucaristía hay muchos más. Por eso es muy importante la Eucaristía, la Santa Misa. Por eso la gente en este tiempo de la pandemia necesita la Eucaristía. Pero haz esto
espiritual y dice, yo necesito la otra, y de alguna manera buscan aquí, allá, donde sea para encontrarla. Necesitan comer a Jesús, tener a Jesús adentro. Todos lo necesitamos, por eso es muy importante ver esto de Santa Teresita. Y ahí pido a Dios, le pido a Dios mío que sea mi santidad. Y solo Dios puede ser la santidad. Felices los pobres de espíritu, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Y es esto, ser pequeñito, ser como un niño, trabajar como un niño, ayudar a los demás como un niño. Se libera a sí misma, porque no tengo nada, solo comida y vestido, como los sanagüín del Antiguo Testamento. Se apoya en los méritos del Cristo total, ahí estamos todos, hijos del mismo Padre, hermanos unos de otros. Y en estos caminos maravillosos de los méritos de Jesús, ahí es donde podemos hacer a las personas, a las almas santas, que están en Dios cuando las criaturas humanas nos entregamos totalmente, hace en nosotros todas las cosas nuevas. Dios hace todas las cosas nuevas. Dios nos elabora, Dios nos eleva y nos elevará hasta Él mismo con los méritos infinitos, con la misericordia, su misericordia infinita que puede más que todos los demonios juntos y que toda la gente mala junta. Se entrega como víctima de holocausto, como el Padre Kolbe y tantos otros, en el amor misericordioso de Dios. Deseo amar a Dios y con ese infinito amor quiero amarme a mí y amar a mis hermanos y hermanas. Y ahí toda la humanidad, todos mis hermanos y hermanas, y en todas las criaturas de Dios, con las que alabo a Dios. Todo eso me ayuda a mí en todo este camino que es el camino del amor. La noche oscura del sentido. San Juan de la Cruz habla mucho de ella, pero es también dentro de la oración contemplativa, donde antes sentía gozo y estaba bien, qué bien se está aquí. Ahora no siento nada, es el vacío existencial. Una mujer decía que su vida había sido un abandono continuo. Sus padres la abandonaron y estaba sola. Hay soledades terribles y espantosas. Hay otra soledad profunda que es muy buena. Nadie le acercaba, nadie se acercaba a ella y ella no se acercaba a nadie. Tenía miedo de acercarse a alguien o que alguien se acerque a ella. Esto ocurre mucho. Cuando tenía 50 años, Jesús la sanó. La noche del Espíritu es como Getsemaní. Parece no tener salida, como cuando a San Francisco de Asís Dios le habló de una manera y el cardenal que acompañaba a los franciscanos habló de otra manera. De tal manera una cosa y la otra que quedaba confundido, no quería vivir así, no sabía qué hacer con su vida, no tenía salida. Dios es amor infinito. Dios es el que nos ayuda a salir de esos momentos difíciles. Cuánta gente llorando cuando queda dividido y no sabe si ir para un lado o para otro. Y no entiende nada porque somos seres humanos imperfectos y no encontramos la salida. Ahí vemos ese camino de ayudarnos unos a otros, de orar unos por otros,
para no caer en esas maneras de autodestrucción. Eran diferentes. Lo que decía Dios era maravilloso, lo que decía en contra el cardenal era terrible, y él estaba dividido y sin salida. San Juan de la Cruz, la noche oscura, habla del alma que cae en dichosa aventura. Parece muy mala la noche oscura y sin embargo trae mucha bendición. Y pasa de la noche oscura de la fe. Es fundamental que en medio de la oscuridad tener fe. Va a llegar el momento de salir a la unión con el amado que es Dios. Ahí es donde el alma se enamora con Dios y Dios con el alma, y ahí empieza la unidad. Ahí en su poema, ahí lo habla San Juan de la Cruz. En una noche oscura, con ansias, en amores, inflamada, oh dichosa aventura, eso que parece tan malo es lo que nos purifica y nos hace entrar en Dios y desde Dios. Salí sin ser notada. Uno va entrando sin darse cuenta, estando ya en mi casa, sosegada, tranquila, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa ventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada en la noche dichosa noche. Parecía mal, ¿no? Es muy bueno. En secreto, que nadie la veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz ni guía, sino que el corazón ardía. Suele ser así, Dios hace arder nuestro corazón como Santa Teresita y como a otros más. En la noche dichosa, en secreto, es la entrada en la oración de fe, la oscuridad de que habla San Juan de la Cruz. Solo la experimentan los místicos. Por eso es muy importante que todos nosotros vayamos trabajando con ese camino de los místicos. Testimonio de Nelson. Volvió a la misa, volvió a la oración. Así nos cuentan desde Punto Fijo Sonalí, allá en Venezuela. Nos manda testimonio de Nelson. Así dice: no he celebrado la Navidad desde hace 20 años, Nelson el que habla, y he estado triste en este tiempo. Han muerto papá, mamá, hermanos, sus familiares, unos cuantos, amigos. En Adviento, que allá se celebra tanto, se enciende nuestra esperanza. Este año conoce ahí con Sonalí y otras personas en las casas de oración, leyendo la palabra contemplativa y meditándola, leyendo y ahí también pensando y compartiendo la palabra de Dios, valorando a cada persona. Y ahí entra en Jesús, en una lección de amor, celebrando la Eucaristía, la misa, y orando unos y otros. Al morir familiares, la tristeza nos embarga, nos destruye, y más cuando no está Dios, cuando no tiene amigos. Todos esos 20 años han sido terribles. Necesitaba volver a ver a Dios y a estar con Dios, llegar a resolver estos vacíos existenciales, abandonos de chiquito, la historia de la salvación, porque todo eso nos ayuda muchísimo en este camino
maravilloso. Una hermana que traía alegría también partió a la eternidad. Hoy aprendí, dice él, en este Adviento, que en nuestro caminar Dios nos da la esperanza para seguir caminando y viviendo y viendo el amor que nos da cada día para vencer la tristeza y así pasando de la tristeza a la alegría. Y esto es muy importante para ver qué digo de mí y que era una persona muy triste. ¿Qué dicen de mí que puede salir de todo esto con la misa y con la vida espiritual? ¿Qué dice Dios que te ama infinitamente? Estas tres preguntas cada uno tiene que ir trabajándolas porque son fundamentales en el camino espiritual. Muchas personas hicieron la consagración a Jesús por María el 8 de diciembre del año 2019 y todos estaban muy felices con las casas de oración. Y como Nelson trabajaba a esa hora, hizo la consagración el 12 de diciembre de ese mismo mes y ahí estaba feliz con la Virgen de Guadalupe. Ella dice a Juan Diego: no estoy aquí que soy tu madre, estate convencido, hijo mío, que lo que has pedido ya se te ha concedido. Y a Nelson se le había concedido la felicidad, la alegría, estar en las casas de oración, ir a misa. Maránata, ven Señor Jesús, ven y danos muchas personas para la comunidad. Maranatá, el Espíritu Santo que habitas en María, danos todo lo que necesitamos para vivir con alegría. Alégrate. Visualización de Jesús en la cruz, con los ojos cerrados, poniendo todas las cosas bien, los pies sobre el suelo, piernas paralelas, manos sobre las piernas, columna recta, y ponemos ahí a Jesús en la cruz. Experimentamos que está dando la vida por nosotros y visualizamos ese amor infinito. Momento de salir de esto, aviso.
Los que necesitan seguir visualizando pueden hacerlo, los demás podemos ir saliendo ya, abriendo los ojos y también con todas las partes del cuerpo poniéndolas en marcha.